Y en noticias de Latinoamérica repasamos la jornada electoral del domingo. En Ecuador ninguno de los candidatos electorales obtuvo la cantidad de votos suficientes para llegar a la presidencia en primera vuelta y será necesaria una segunda para el 15 de octubre. La candidata correísta Luisa González obtuvo la mayoría de los votos en la primera vuelta, 33,25% de los votos totales. En segundo lugar, el candidato por el Movimiento Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa. Ese será su rival tras obtener 23,73% de los votos. Los candidatos tenían que obtener la mitad más uno de los votos válidos, o al menos un 40% con distancia de 10 puntos, para ganar en la primera vuelta. La participación ha sido del 82%, una cifra histórica. Conversamos ahora con Héctor Bernardo, él es periodista y analista político, está en La Plata. Saludos, colega, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Un placer charlar con ustedes y con tu público. Bueno, muchas gracias por acceder a nuestra invitación y dedicar también unos minutos a hablar de esta jornada electoral que tuvo lugar en Ecuador. Pues el país irá a segunda vuelta y nos estamos preguntando desde esta otra parte del mundo, ¿hasta dónde influyó el asesinato de Villavicencio? ¿Cómo pudo influir en menos votos realmente para la Revolución Ciudadana? ¿Fue así? ¿No fue así? ¿Pudo haber sido de otra manera? Bueno, según los estudios que se hicieron en las últimas semanas, fue marcado el descenso de los votos de Luisa González, la candidata del correísmo, luego del asesinato de Villavicencio. Había incluso encuestas antes de ese hecho luctuoso que señalaban que Luisa González podía hasta llegar a ganar en primera vuelta, porque como ustedes bien señalaron, superando el 40% de los votos y sacando 10 puntos de diferencia al segundo, podría haber sido presidenta. Había por lo menos 10 puntos de diferencia, hoy hay 10 puntos de diferencia con el segundo, y esos votos que aparentemente ella tenía o la acompañaban, podían llegar a ponerla como presidenta de esta primera vuelta. Pero lamentablemente el hecho violento, el asesinato de Fernando Villavicencio fue utilizado por muchos medios de comunicación y por muchos dirigentes opositores al correísmo para endilgarle a ese sector este crimen, para tratar de vincularlos de alguna manera totalmente arbitraria, porque hasta ahora no se ha demostrado que haya ningún tipo de vínculo entre el correísmo y este crimen. Al contrario, se cree que este crimen tiene que ver tanto o con el crimen organizado en general, con el narcotráfico, con las organizaciones criminales que están en Ecuador, o incluso se lo trató de vincular también con otro candidato, con Jean Topic, que es un empresario y ex militar francés que tiene nacionalidad ecuatoriana y francesa, y que había recibido denuncias, o había sido denunciado por Villavicencio, y por el alcalde de Manta también había sido denunciado, y tanto Villavicencio como el alcalde de Manta fueron asesinados. Entonces no tenía nada que ver con el correísmo este crimen, pero sin embargo muchos sectores se lo endilgaron a ellos, y por eso los votos de Luisa González bajaron en esta primera vuelta. En un reportaje que hiciera para Hispan TV, uno de nuestros corresponsales allí en Ecuador, pues se hablaba de cierta añoranza por parte de algunos electores, pensando siempre en la Revolución Ciudadana, en el Ecuador de Rafael Correa, de esa década ganada. Y pregunto, ¿Luisa González es el nuevo rostro ahora de la Revolución Ciudadana? A pesar del 33,25% de los votos obtenidos y quedar en primer lugar, ¿crees tú que habría posibilidad realmente de superar esta votación y ganar la segunda vuelta? Hay chances claras de que Luisa González sea la presidenta, la nueva presidenta de Ecuador. Va a ser una elección reñida, la campaña de aquí al 15 de octubre va a ser muy intensa. Noboa
hizo una muy buena campaña, tuvo una muy buena participación en el debate presidencial y eso lo colocó en segundo lugar. Se dice que fue quien mejor salió de ese debate presidencial en el que participaron los 8 candidatos, pero como vos bien señalabas, hay una añoranza de aquella década ganada durante los gobiernos de Correa. Los ecuatorianos saben y son conscientes, la mayoría de los ecuatorianos y las ecuatorianas, que durante el gobierno de Correa vivieron mejor en muchos aspectos, vivieron mejor en sus trabajos, había más trabajo, cobraban mejor, tenían más derechos, había menos violencia, las organizaciones criminales estaban controladas, el rol del Estado era más fuerte. Desde que Correa se fue del gobierno, y que fue traicionado en primera instancia por Lenín Moreno, quien llegó prometiendo que iba a continuar el gobierno de Correa e inmediatamente tomó otras políticas y empezó con un proyecto neoliberal que fue continuado por Guillermo Lasso. Desde ese momento el Estado empezó a retroceder, hubo menos contención social, hubo más actos de violencia, el crimen organizado creció muchísimo, se produjeron estas masacres carcelarias que ya han dejado más de 400 muertos, la violencia política volvió a Ecuador y las campañas, los líderes políticos las tienen que hacer con chalecos antibalas, incluso algunos fue a votar hasta con casco militar y chaleco antibala. Entonces hay una fuerte conciencia de que durante el correísmo se vivía mejor, pero se necesitan construir alianzas políticas muy fuertes para un balotaje en el que cada voto va a ser decisivo. Recordemos también que el voto que sacó Luisa González en estas elecciones, la cantidad, ese 33%, es muy similar a la cantidad que sacó Andrés Arauz en 2021, que rondó el 32%. Después en el balotaje no le alcanzó para triunfar. Por eso creo que el correísmo debe aprender de aquella experiencia, construir las alianzas que no se construyeron en aquel momento para poder superar los 50 puntos y volver al gobierno. Muchas gracias, Héctor. Héctor Bernardo, periodista y analista político desde La Plata.